El ejército brasileño dice que sería inconstitucional y cree que fracasará. Pocos imaginarían que el exgurú ideológico de Donald Trump y la extrema derecha europea podría ser un portavoz de la moderación en el debate sobre la intervención militar en Venezuela. Pero cuando se trata del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, al menos su ala más resistente, incluso Steve Bannon, es un pragmático. Durante una larga reunión en Washington el 29 de abril, el día anterior al fallido intento de golpe de Juan Guaidó en Caracas contra Nicolás Maduro, Steve Bannon advirtió al ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro, Ernesto Araujo, que no participaría en acciones militares como Afganistán o en Irak. En situaciones como Venezuela, es más fácil entrar que irse, dijo Bannon, según fuentes de la revista brasileña Piauí. Araujo pertenece al grupo de gabinete ultraconservador de Bolsonaro que no excluye irse a una operación militar en Venezuela. El mismo día, Araujo, quien escribió homenajes a Trump, a quien describe como el salvador de los valores occidentales, se reunió con Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, y John Bolton, asesor de seguridad nacional, dos del equipo de Falcon que lideró la operación contra Maduro. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, hablaron sobre asistencia logística, transporte de bienes de consumo esenciales y concesión de asilo a los desertores venezolanos de Caracas. También plantearon la posibilidad de una iniciativa militar si la situación en el país se deteriora rápidamente, según las fuentes citadas por Piauí. Al día siguiente, luego del fracaso del golpe, Brasil autorizó el asilo de la embajada brasileña en Caracas a 25 soldados venezolanos que participaron en el intento. Araujo estuvo de acuerdo con Bolton en que había una buena posibilidad de un levantamiento militar después de una serie de negociaciones entre la oposición y la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas venezolanas, incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Pero no solo Steve Bannon tuvo que lanzar una jarra de agua fría a petición de Bolsonaro y su equipo para apoyar a Washington en una intervención militar. El ejército brasileño, liderado por el vicepresidente, el ex general Hamilton Mourado, ha dicho repetidamente que Brasil no participará en una intervención. Después del fallido golpe de Estado del 30 de abril, Mourado declaró que no hay posibilidad de una intervención armada con el apoyo de Brasil. Culpó a Juan Guaidó por hacer todo o nada mientras trataba de liderar un golpe de Estado contra Maduro. Otro ministro de uniforme, Augusto Heleno, dijo que Brasil no podía apoyar una intervención porque existen principios constitucionales de no injerencia. Los generales brasileños, que tienen sus propias líneas de comunicación con las Fuerzas Armadas venezolanas, siempre han sido escépticos sobre el presunto apoyo de las Fuerzas Armadas en el Guaidó, en el que Bolton y Araujo insistieron. La acción militar en el Congreso brasileño tampoco sería apoyada. La crisis venezolana es uno de los frentes de una guerra más o menos abierta entre el ejército del gobierno de Bolsonaro y los ideólogos ultraconservadores encabezados por Araujo y el hijo del presidente Eduardo Bolsonaro. El presidente oscila entre los dos, pero sus principales alianzas son con sus hijos. Poco después de las declaraciones del ejército, anunció que la decisión de tomar una intervención militar sería tomada por él mismo, una afirmación que fue desafiada vigorosamente por expertos constitucionales. Araujo y los hijos de Bolsonaro son fieles seguidores del gurú filosófico de extrema derecha brasileño, Olavo de Carvalho, que vive en Virginia, Estados Unidos. Hay una diferencia ideológica. De Carvalho es una extrema derecha populista que no le gusta a los militares, quieren estabilidad y de Carvalho está luchando con ellos por Venezuela, dijo un ex ministro del gobierno de Lula en un comunicado. La Vanguardia. Después de ser el objetivo de una dura campaña de Olavo de Carvalho en las redes sociales, el ejército contraatacó la semana pasada revisando el tuit Trotsky a la derecha de Carvalho. Al igual que los militares, los diplomáticos brasileños se muestran reacios a enfrentar la ideología de la política exterior brasileña, históricamente identificada con el pragmatismo y la diplomacia profesional. La nueva política exterior de Araujo se basa en la idea de que Occidente está en declive. Solo lo pueden recuperar los Estados Unidos de Trump, y que el multilateralismo, el marxismo cultural y el medio ambiente son amenazas para la soberanía nacional, lamenta el ex embajador Roberto Abdenur en una galería en el periódico O Globo. Esta diplomacia paralela de la extrema derecha tendrá efectos contraproducentes en nuestras relaciones con las principales democracias europeas, advierte. Araujo no evita la controversia. Él insiste en que la política exterior brasileña durante mucho tiempo no se tomó con el propósito
En enero, luego de conocer a la oposición de Juan Guaidó, Araujo acusó a Nicolás Maduro de liderar corrupción generalizada, tráfico de drogas, tráfico de personas, lavado de dinero y terrorismo. El famoso diplomático octogenario Rubens Recupero respondió que este lenguaje sería lógico solo si quisiéramos declarar la guerra. En su ensayo Trump and the West, Araujo continúa parafraseando a Heidegger, un filósofo alemán que defendió a los nazis durante algunos años. Ningún Nur Trump kann das Abendland sostiene, solo Trump puede salvar a Occidente, escribe. Pero Trump acaba de dejar claro que tampoco apoya la intervención en Venezuela. Según un artículo revelador publicado el miércoles en el Washington Post, el presidente se ha cansado de John Bolton por subestimar al gobierno venezolano y trató de hacerme ir a la guerra. Trump llamó a Maduro una dosis de admiración como una galleta dura, un tipo duro. Araujo y los radicales de Bolsonaro corren el riesgo de quedarse como el pintor, sosteniendo un pincel y sin escaleras, dijo el exministro Lula, citado anteriormente, citando el dicho portugués: la ciudad del petróleo, otrora emblema de la prosperidad, hoy simboliza la decadencia del país. La palabra lo envuelve todo, la luz. Cada conversación, cada rutina en Maracaibo gira en torno a la falta de electricidad, el suministro de agua, el consumo de combustible, la conservación de alimentos y la distorsión de las vidas de cientos de miles de personas están vinculados a esto. La segunda ciudad más grande de Venezuela, emblemática del auge del petróleo hace décadas, es hoy el símbolo más tangible de la decadencia. Cuando los apagones masivos dejaron el país en la oscuridad en marzo, la crisis eléctrica no fue una novedad aquí porque se ha convertido en una constante en 2017. Y no ha dejado de golpear habitantes. Existe un ecosistema de supervivencia que describe ese colapso, que sofoca especialmente a las clases trabajadoras y abarca muchos de los males que se derivan de la desastrosa gestión económica del régimen, desde el contrabando de divisas hasta la venta ilegal de medicamentos, que el chavismo culpa. Interferencia extranjera floreció a orillas del lago, una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. El viernes por la mañana, a las 11:30, con una temperatura superior a 30 grados y una sensación de calor cercana a los 50 grados C, el hedor de la carne podrida invade los pasillos del mercado de las pulgas. María Rivero, de 43 años, vende vísceras y patas de res. La mayoría de los productos necesitan refrigeración y, ¿qué sucede? Cuando se apaga la luz, la mercancía se descompone por completo, se lamenta. Sin embargo, logra colocar la chunchurria intestino delgado en 4.000 bolívares por kilo. Eso es una décima parte del salario mínimo, que equivale a unos $7. El mercado, que las autoridades cerraron en septiembre pasado, pero funcionó de nuevo, es una imagen clara de la informalidad. Casi nadie acepta los billetes de $100, la denominación más pequeña, mientras que todos anhelan dólares y pesos colombianos. Ya aprendí algo, dice Daniel Romero, de 25 años, sobre su compañía. Sobre una mesa, una variedad de píldoras sin etiqueta que provienen principalmente de Colombia, a menos de 3 horas de la carretera. Una ampolla de píldora anticonceptiva cuesta 2.500 bolívares. No soy partidario de ninguno de los dos, dice acerca de la confrontación entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Mejor no decirle, si no me enojo, pero sé que las cosas deberían funcionar mejor. Como la mayoría de los consumidores de maquillaje, él está interesado en la vida cotidiana. Ir adelante. Desde el martes pasado, muchos se han quejado. La desaparición de la edición impresa del periódico regional Panorama, después de 104 años, los dejó huérfanos. Los cortes de energía afectan las comunicaciones y la conexión a Internet. La crisis eléctrica también profundiza su aislamiento. A pocos kilómetros de distancia, en el exclusivo centro comercial Sambil, las consecuencias de la falta de luz han dejado otro tipo de destrucción. Sus efectos son aparentemente menos impactantes, pero han acabado devastando el tejido económico. Más de 500 asentamientos fueron saqueados en la ciudad. El 60%, según la Cámara de Comercio, tuvo una pérdida de tal calibre que impide o dificulta su reapertura. El entorno del centro de la ciudad, que al mediodía no tenía electricidad, es casi fantasmal. Varias tiendas de empresas europeas de moda y tecnologías asiáticas están cerradas o vacías. No hay forma de pagar el estacionamiento debido a la falta de electricidad, porque la mayoría de las transacciones en Venezuela se realizan con una tarjeta. El director se encoge de hombros.
La renuncia se siente en toda la ciudad, que antes de la salida del éxodo en Colombia, tenía más de 2 millones de habitantes. A pesar de esto, muchos continúan mirándose en el espejo de un pasado de prosperidad que saben que no volverá, al menos en el corto plazo. Maracaibo era conocida como la ciudad más fría del país debido al uso masivo de aire acondicionado. Hoy, cada noche, una imagen preside las áreas residenciales, donde los generadores son raros. Muchas familias duermen en la puerta de sus casas, iluminadas por lámparas de aceite o queroseno. Inés de Davalillo vivía en su propia carne en decadencia. Esta mujer de 75 años ha perdido casi todo, excepto el afecto de sus seres queridos. A mi edad, no esperaba vivir esta vejez. No solo tenemos el problema de la luz, es sobre todo salud. Soy diabético y no he inyectado insulina durante más de 3 años. Alcanzado y luego porque lo que se logra no está a mi alcance, dice. Llega a una pensión de 18.000 bolívares. ¿Cómo puedo comprar comida, como comprar una bolsa de leche? Solía ir al supermercado y comer lo que me gustaba. Siempre me consideré una persona de clase media, podía viajar. Tuve que vivir la decadencia.